En el vasto entramado de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, donde el horror parecía no conocer límites, existió un lugar cuya brutalidad desafió incluso la lógica del mal. Jasenovac, el campo de concentración dirigido por el régimen Ustaše de Croacia, se convirtió en un abismo de sufrimiento tan atroz que incluso oficiales nazis quedaron horrorizados por lo que presenciaron. A diferencia de Auschwitz o Treblinka, donde el asesinato estaba meticulosamente organizado con precisión industrial, en Jasenovac la muerte era artesanal, sádica y personal. No había cámaras de gas masivas ni protocolos diseñados para optimizar la exterminación con eficiencia. En cambio, los prisioneros eran asesinados con cuchillos, mazos y sierras, en actos de violencia descontrolada que desafiaban cualquier límite humano. Pero, ¿cómo fue posible que un régimen aliado de los nazis lograra superar en brutalidad a sus propios creadores? ¿Por qué la historia de Jasenovac ha quedado en las sombras, a diferencia de otros campos de exterminio? Bienvenidos a The General Memories. Ustaše, el régimen que superó en brutalidad a los nazis. Para entender la brutalidad de Jasenovac, es necesario conocer el régimen que lo creó. El movimiento Ustaše surgió en la década de los 20 como una organización ultranacionalista croata liderada por Ante Pavelić. Su ideología estaba basada en el odio étnico, el fundamentalismo religioso y la aspiración de una Croacia étnicamente pura. Para los Ustaše, la existencia de serbios, judíos, gitanos y opositores políticos dentro de sus fronteras era un obstáculo que debía ser erradicado por cualquier medio necesario. Durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el movimiento Ustaše operaba como un grupo terrorista en el exilio, ejecutando ataques y atentados con el objetivo de desestabilizar el reino de Yugoslavia. Sin embargo, su oportunidad de ascender al poder llegó en abril de 1941, cuando las fuerzas del Eje invadieron Yugoslavia. Con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, Pavelić fue instalado como el líder del recién creado Estado independiente de Croacia. Lo que siguió fue un régimen de terror que no tardó en demostrar su despiadada naturaleza. A diferencia de otros regímenes títeres del Eje, el Estado Ustaše no fue simplemente un gobierno colaboracionista subordinado a Berlín. Los nazis vieron en los Ustaše un aliado útil para mantener el control en los Balcanes, pero rápidamente se dieron cuenta de que la violencia de este régimen excedía incluso sus propios estándares de brutalidad. Mientras que el Tercer Reich buscaba exterminar a sus enemigos a través de un proceso sistemático y burocrático, los Ustaše aplicaron el genocidio con un sadismo descontrolado. Uno de los primeros objetivos del régimen fue la población serbia. Considerados enemigos históricos, los serbios fueron marcados para la exterminación o conversión forzosa al catolicismo. A diferencia de los nazis, que veían el exterminio como un medio para lograr sus objetivos raciales, los Ustaše lo veían como un deber sagrado. Este fanatismo religioso convirtió la persecución en un espectáculo de crueldad sin precedentes. Las víctimas no eran simplemente ejecutadas, eran torturadas, mutiladas y asesinadas de maneras indescriptibles. La brutalidad de los Ustaše no tardó en manifestarse en la creación de Jasenovac, un complejo de campos de concentración diseñado no solo para el exterminio, sino también para el sufrimiento prolongado. A diferencia de Auschwitz, donde las ejecuciones eran eficientes, en Jasenovac la muerte era un proceso lento y despiadado. Se alentaba a los guardias a competir por la mayor cantidad de asesinatos en una sola noche, utilizando armas improvisadas como cuchillos especiales, martillos y sierras. La muerte no era rápida, sino meticulosamente cruel. Los nazis, a pesar de su desprecio absoluto por la vida humana, llegaron a mostrar incomodidad ante los métodos Ustaše. En informes enviados a Berlín, oficiales alemanes que visitaron Jasenovac describieron la situación como fuera de control, reportando actos de sadismo tan brutales que incluso los soldados de las SS quedaron impactados. El problema para los nazis no era la violencia en sí, sino su carácter caótico y el desorden que generaba. Mientras que Auschwitz o Treblinka seguían una lógica de exterminio sistemático, en Jasenovac la violencia era improvisada y llevada al extremo del sadismo personal.
El fanatismo Ustase no solo se dirigía contra los serbios. La población judía en Croacia, que sumaba aproximadamente 40.000 personas, fue casi completamente aniquilada en Jasenovac. Las comunidades gitanas también fueron exterminadas con una brutalidad que superó incluso la de los nazis en otras partes de Europa. Los comunistas, antifascistas y cualquier persona que se opusiera al régimen corrían la misma suerte. Jasenovac no era un campo de trabajo disfrazado de centro de exterminio como los campos nazis. Era, desde su concepción, un lugar donde la tortura y el asesinato eran la única función. El odio de los Ustase estaba tan arraigado que incluso en los últimos días de la guerra, cuando la derrota era inminente, su crueldad no disminuyó. Mientras que en otros lugares los nazis intentaban destruir pruebas y ocultar sus crímenes, en Jasenovac, los guardias continuaron las ejecuciones hasta el último momento, sin ningún intento de esconder sus actos. El régimen Ustase dejó una huella de terror que aún resuena en la historia de los Balcanes. A diferencia del nazismo, que fue juzgado en Nuremberg y ampliamente condenado en todo el mundo, los crímenes de los Ustase quedaron en gran parte en la sombra. Muchos de sus miembros lograron escapar, algunos con la ayuda de la Iglesia Católica, y la historia de Jasenovac fue enterrada en la narrativa de la posguerra. Pero la historia de Jasenovac no puede ser olvidada. Es un recordatorio de que el mal no tiene fronteras y que, en las condiciones adecuadas, cualquier ideología puede degenerar en una maquinaria de exterminio. La brutalidad del régimen Ustase y la pesadilla de Jasenovac demuestran que la humanidad, cuando abandona la razón y la moral, puede convertirse en su peor enemigo. Jasenovac, el infierno, creado por el hombre ubicado en las orillas del río Sava, en la región central de Croacia, Jasenovac no era un simple campo de concentración. No tenía la eficiencia de Auschwitz ni la sistematicidad de Treblinka. Aquí la muerte no llegaba por medio de cámaras de gas o fusilamientos masivos diseñados para maximizar la cantidad de víctimas en el menor tiempo posible. En Jasenovac, el asesinato era personal, ejecutado con cuchillos, martillos y sierras en un espectáculo de sadismo inimaginable. Se extendía por un complejo de campos más pequeños, cada uno con un propósito distinto, desde la clasificación de prisioneros hasta su exterminio. Pero en todos, la violencia era la única constante. El complejo, establecido en 1941 por el régimen Ustase, se dividía en varios subcampos, siendo el más infame el campo 3C, reservado para la ejecución sistemática. Las condiciones de vida eran indescriptibles: barracones de madera sobre terrenos pantanosos, infestados de ratas y plagas, sin acceso a agua potable ni suministros médicos. El hambre y las enfermedades diezmaban a los prisioneros, pero la muerte rara vez llegaba de forma natural. Se registraron casos en los que los guardias Ustase dejaban comida podrida dentro de los barracones, solo para observar cómo los prisioneros se peleaban entre ellos por un pedazo de pan infestado de gusanos. Pero esto era solo el principio. A diferencia de los campos nazis, donde los asesinatos seguían una lógica industrializada, en Jasenovac la muerte era un acto de crueldad desenfrenada. Los guardias no se conformaban con disparar a sus víctimas. Se valían de herramientas improvisadas para alargar el sufrimiento de los condenados. Uno de los métodos más infames fue el uso del SR Boschek, un guante con una cuchilla curva adherida a la palma, diseñado específicamente para degollar prisioneros con rapidez. En los archivos de inteligencia alemana se encuentra un informe fechado en 1942, en el que un oficial nazi describía su visita a Jasenovac y relataba con horror cómo los guardias Ustase organizaban competencias nocturnas para ver quién podía matar a más personas con este dispositivo. Se sabe que un solo guardia logró asesinar a más de 1.000 víctimas en una sola noche, un récord que fue celebrado con banquetes y alcohol. Los testimonios de los pocos sobrevivientes revelan detalles aterradores sobre la brutalidad cotidiana en Jasenovac. Un exprisionero relató cómo un grupo de niños judíos fue arrojado vivo al fuego de una caldera en la fábrica de ladrillos del campo, mientras los guardias reían. Otro sobreviviente describió cómo, en lugar de ejecutar a los prisioneros de inmediato, los hacían formar filas y les daban palas para cavar sus propias tumbas antes de ser golpeados hasta la muerte. Aquellos que no morían de inmediato eran enterrados vivos,
La tortura no se limitaba a la violencia física. Los Ustase idearon métodos psicológicos igual de atroces, como obligar a las madres a elegir cuál de sus hijos moriría primero. Los nazis, a pesar de ser los arquitectos del Holocausto, comenzaron a ver a Jasenovac como un problema. En un informe enviado a Berlín en 1943, el general Edmund Gleise von Horstenau, representante del Tercer Reich en Croacia, advertía que los métodos Ustase eran contraproducentes y que incluso la población local, aterrorizada por la brutalidad del régimen, comenzaba a rebelarse. En otra carta enviada a Heinrich Himmler, el embajador alemán en Zagreb sugería que la falta de control en Jasenovac podría socavar la estabilidad del gobierno colaboracionista croata. Pero nada cambió. Para los Ustase, el terror no era un medio, sino un fin en sí mismo. En la posguerra, muchos de los documentos sobre Jasenovac fueron destruidos por los propios Ustase en su huida, y la falta de registros sistemáticos ha dificultado la estimación precisa del número de víctimas. Se calcula que entre 200 y 700.000 prisioneros fueron asesinados en el campo, la mayoría de ellos serbios, judíos y gitanos. La magnitud del horror sigue siendo un tema de debate, pero los testimonios y los archivos que lograron sobrevivir son prueba suficiente de que Jasenovac fue una aberración dentro del ya de por sí macabro catálogo de la Segunda Guerra Mundial. El campo funcionó hasta abril de 1945, cuando, al ver el avance del Ejército Rojo y los partisanos yugoslavos, los Ustase intentaron eliminar toda evidencia de sus crímenes. Incendiaron los barracones, destruyeron documentos y ejecutaron a los prisioneros restantes en una última orgía de sangre. Sin embargo, alrededor de un centenar de prisioneros lograron escapar y testimoniaron lo que habían vivido. Su testimonio se convertiría en una de las pocas ventanas hacia el infierno de Jasenovac, un lugar donde la muerte era un arte y la tortura una costumbre. Herramientas de la muerte. Métodos de ejecución en Jasenovac. En Jasenovac, la muerte no era rápida ni sistemática, como en los campos nazis, donde los prisioneros eran llevados en masa a cámaras de gas. Aquí, cada ejecución era un acto de brutalidad descontrolada, llevado a cabo con herramientas diseñadas para causar el mayor sufrimiento posible. Los guardias Ustase no solo mataban, sino que disfrutaban de hacerlo. Para ellos, la violencia era un entretenimiento, una demostración de poder absoluto sobre quienes consideraban indignos de existir. Entre las herramientas más utilizadas estaba el Seerbosjek, un guante de cuero con una cuchilla curva adherida a la palma. Su diseño permitía degollar a las víctimas con rapidez, sin necesidad de esfuerzo físico. Documentos recuperados de los archivos del ejército yugoslavo revelan que este artefacto no era improvisado, sino producido en fábricas bajo especificaciones precisas. Durante los juicios de posguerra, un testigo describió cómo los guardias organizaban concursos nocturnos en los que competían por ver quién podía matar a más prisioneros en una sola noche con el Seerbosjek. En una ocasión, un solo guardia, Petar Břica, se jactó de haber asesinado a 1.360 personas en una noche, ganándose el apodo de Rey de los Degolladores. Pero el Seerbosjek no era el único instrumento de muerte. Se utilizaban martillos y mazas para aplastar los cráneos de los prisioneros, a menudo en grupos, con los cuerpos apilados en zanjas previamente cavadas. Un informe de inteligencia alemana fechado en 1942 describía cómo los Ustase llevaban a los prisioneros a orillas del río Sava, les ataban las manos con alambre y luego les rompían el cráneo con martillazos antes de arrojarlos al agua. Las sierras también fueron un método frecuente. En lugar de disparar a sus víctimas, los guardias a menudo las ataban y procedían a cerrarlas vivas, una práctica documentada en varios testimonios de sobrevivientes. Un prisionero relató cómo los Ustase realizaban estas ejecuciones frente a otros reclusos como advertencia. Los gritos de los condenados eran acompañados por burlas y risas de los verdugos, quienes incluso apostaban cuánto tiempo tardaría la víctima en morir. El ahogamiento masivo fue otro de los métodos de exterminio. El río Sava, que corría junto al campo, se convirtió en una tumba líquida para miles de prisioneros. Testimonios de la época narran cómo, en invierno,
Los Ustase abrían agujeros en el hielo y arrojaban a los prisioneros vivos al agua helada, dejándolos morir entre convulsiones. En otras ocasiones, los prisioneros eran atados en grupos con alambre de púas y lanzados desde botes, permitiendo que el peso de los cuerpos arrastrara a todos al fondo. Las mujeres y los niños no eran excluidos de estas atrocidades. Documentos desclasificados en los archivos de Belgrado incluyen un testimonio de un oficial alemán que visitó el campo en 1943 y quedó horrorizado al presenciar cómo los guardias Ustase tomaban a niños pequeños por las piernas y los estrellaban contra las paredes de los barracones. Otros eran arrojados al aire y ensartados con bayonetas. Un sobreviviente recordó haber visto cómo un guardia hizo que una madre serbia sostuviera a su bebé mientras él la obligaba a elegir si quería que mataran a su hijo primero o a ella. Cuando la mujer se negó a responder, el guardia le cortó las manos y luego degolló al niño frente a ella. Los asesinatos no eran solo una cuestión de exterminio, sino un espectáculo de sadismo. En los testimonios de prisioneros que lograron escapar se describe cómo los Ustase disfrutaban de idear nuevas formas de tortura y ejecución. A menudo los prisioneros eran obligados a matar a sus propios compañeros de barracón bajo amenaza de ser torturados de manera aún más cruel. En una ocasión documentada por un ex guardia capturado tras la guerra, se ordenó a un grupo de prisioneros cavar una fosa y luego luchar entre ellos hasta la muerte. Los sobrevivientes eran finalmente ejecutados por los mismos guardias. El nivel de crueldad alcanzado en Jasenovac incluso generó preocupación entre algunos oficiales nazis. En una carta enviada al alto mando en Berlín, el general alemán Gleise von Horstenau advertía que los métodos de los Ustase no solo eran innecesariamente brutales, sino que estaban generando un rechazo entre la población local que comenzaba a ver a los nazis como una opción menos cruel. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, la maquinaria de muerte de Jasenovac continuó funcionando sin restricciones hasta el final de la guerra. Cuando el Ejército Rojo y los partisanos yugoslavos avanzaron en 1945, los Ustase intentaron borrar la evidencia de sus crímenes. Incendiaron barracones, destruyeron archivos y asesinaron a los prisioneros que aún quedaban en el campo. Sin embargo, algunos lograron escapar y testificar sobre lo que habían presenciado. Sus relatos, junto con los documentos recuperados, revelaron el horror de un campo de exterminio donde la brutalidad no tenía límites y la muerte se convertía en un acto de perversión absoluta. Víctimas olvidadas, quienes fueron los destinados a la aniquilación. Jasenovac no distinguía entre hombres, mujeres o niños. Para el régimen Ustase, todos aquellos que no encajaran en su visión de una Croacia racialmente pura debían ser exterminados. El campo se convirtió en el destino final para decenas de miles de personas, cuya única culpa era pertenecer a un grupo étnico, religioso o ideológico que el régimen consideraba enemigo. Los serbios fueron la mayor parte de las víctimas. Desde la creación del Estado Independiente de Croacia en 1941, los Ustase iniciaron una campaña de exterminio contra la población serbia, a la que consideraban invasores en su territorio. Se implementaron leyes que los despojaban de sus derechos, se les obligó a portar distintivos y, finalmente, comenzaron las deportaciones masivas a campos de concentración. Jasenovac se convirtió en el epicentro de este genocidio. Documentos del alto mando alemán informaban que los métodos utilizados para eliminar a los serbios en Jasenovac eran tan brutales que incluso soldados nazis quedaron impactados al presenciarlos. Los judíos fueron otro de los principales objetivos del régimen. Aunque la Alemania nazi impuso su propia política de exterminio judío en Europa, los Ustase no necesitaron órdenes directas para llevar a cabo su propia versión del Holocausto. Los judíos croatas fueron perseguidos desde los primeros días del régimen y enviados a Jasenovac en grandes números. Mientras que en Auschwitz los prisioneros judíos eran asesinados en cámaras de gas, en Jasenovac la muerte llegaba con cuchillos, sierras y martillazos. Archivos desclasificados muestran que la comunidad judía en Croacia prácticamente desapareció tras la guerra, con un porcentaje de exterminio superior al 80%. Los gitanos, al igual que en otros territorios ocupados por los nazis, fueron considerados una amenaza para la pureza racial del régimen. En Jasenovac,
La población romaní sufrió un exterminio sistemático. No solo eran asesinados en masa, sino que muchas veces eran sometidos a experimentos brutales. Testimonios de prisioneros que lograron sobrevivir narran cómo médicos del campo realizaban pruebas inhumanas en ellos, incluyendo amputaciones sin anestesia y exposición prolongada a condiciones extremas. Archivos encontrados después de la guerra revelan que la comunidad gitana en la región fue prácticamente aniquilada, con decenas de miles de personas asesinadas en el campo. Además de estos grupos, Jasenovac también sirvió como centro de eliminación de opositores políticos. Cualquier persona sospechosa de simpatizar con los partisanos yugoslavos, comunistas o cualquier movimiento contrario al régimen era detenida y enviada al campo. Entre las víctimas había intelectuales, sacerdotes ortodoxos y hasta antiguos funcionarios del gobierno que se habían opuesto a la dictadura Ustase. La brutalidad con la que estos prisioneros eran tratados era especialmente severa, ya que se les consideraba traidores. Pero si hubo un grupo que sufrió con una crueldad extrema dentro de Jasenovac, fue el de las mujeres y los niños. Las mujeres serbias, judías y gitanas eran sometidas a torturas antes de ser asesinadas. Muchas fueron obligadas a realizar trabajos forzados en condiciones infrahumanas hasta que morían de agotamiento o enfermedades. Otras eran sometidas a abusos sistemáticos por parte de los guardias del campo. Los testimonios recopilados tras la liberación del campo describen cómo algunas mujeres embarazadas eran asesinadas de formas especialmente sádicas, con los Ustase apostando por cuánto tiempo podían resistir antes de morir. Los niños, que en otros campos de concentración nazis a menudo eran enviados directamente a la muerte, en Jasenovac sufrían un destino aún más cruel. Algunos eran asesinados de inmediato, arrojados contra las paredes o decapitados con el servoshek, mientras que otros eran mantenidos con vida solo para ser testigos de la brutalidad a su alrededor. En documentos desclasificados del gobierno yugoslavo, se describe un episodio en el que cientos de niños fueron obligados a presenciar la ejecución de sus madres antes de ser asesinados ellos mismos. En una ocasión documentada, los guardias obligaron a los niños a luchar entre ellos con la promesa de dejar con vida al ganador, solo para ejecutarlo al final. Las cifras de víctimas en Jasenovac siguen siendo un tema de debate. Mientras que algunas estimaciones iniciales tras la guerra hablaban de 700.000 muertos, otros estudios posteriores han reducido la cifra a entre 77.000 y 100.000, basándose en registros recuperados. Sin embargo, muchos documentos originales fueron destruidos por los Ustase antes de la caída del campo, lo que dificulta una contabilidad precisa. Informes de la época nazi, archivos de inteligencia yugoslava y testimonios de sobrevivientes coinciden en que el número real podría ser significativamente mayor. El debate sobre las cifras no disminuye la magnitud del horror. Más allá del número exacto, los métodos de exterminio empleados en Jasenovac lo colocan entre los campos de concentración más brutales de la Segunda Guerra Mundial. En testimonios grabados después de la guerra, los pocos sobrevivientes que lograron escapar describieron la sensación de estar atrapados en un infierno en la tierra, donde la muerte no era solo un destino, sino un espectáculo macabro para quienes la infligían. Los crímenes cometidos en Jasenovac permanecieron en la sombra durante décadas, con esfuerzos deliberados por minimizar o distorsionar la historia. Archivos encontrados en los años recientes han permitido arrojar nueva luz sobre la magnitud del exterminio, y aunque las cifras exactas pueden seguir siendo motivo de discusión, lo que ocurrió dentro de esos muros sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Cuando el horror es demasiado, la reacción nazi ante Jasenovac. En la maquinaria de exterminio nazi, la muerte era sistemática, calculada y diseñada para ser lo más eficiente posible. Sin embargo, cuando oficiales alemanes visitaron Jasenovac, quedaron impactados por la brutalidad con la que los Ustase llevaban a cabo sus asesinatos. No había cámaras de gas ni una cadena de producción de la muerte como en Auschwitz o Treblinka. En su lugar, había un despliegue de violencia desenfrenada, con métodos tan atroces que incluso los propios nazis lo consideraron excesivo. Uno de los primeros informes que alertó a las autoridades alemanas sobre la naturaleza de Jasenovac fue enviado por Hermann Neubacher,
un alto funcionario del Tercer Reich en los Balcanes, en sus escritos dirigidos a Berlín, describió la crueldad extrema del régimen Ustase, señalando que los asesinatos se realizaban con cuchillos, martillos y sierras, y que muchas veces eran llevados a cabo en celebraciones macabras, donde los guardias competían para ver quién podía matar a más prisioneros en una sola noche. Neubacher advirtió que tales atrocidades no solo eran innecesarias desde un punto de vista militar, sino que podían generar resistencia entre la población y dificultar la estabilidad en los territorios ocupados. Otro informe clave provino del general Edmund Gleise von Horstenau, representante alemán en el Estado independiente de Croacia. Tras visitar Jasenovac, envió un informe detallado a sus superiores en el que calificó al campo como una vergüenza para el Reich. Describió escenas en las que mujeres y niños eran asesinados a sangre fría, mientras los guardias Ustase se reían y apostaban sobre la cantidad de víctimas que podían ejecutar en una jornada. En una carta dirigida a Berlín, escribió que ni siquiera en la Edad Media se han cometido atrocidades de esta índole, advirtiendo que la brutalidad de los Ustase superaba con creces cualquier otro acto cometido en el frente oriental. En agosto de 1942, Arthur Phleps, general de las Waffen-SS, visitó el campo y quedó horrorizado con lo que vio. En su informe, expresó su consternación por la falta de organización y el nivel de sadismo innecesario. A diferencia de los campos nazis, donde la eliminación de prisioneros se llevaba a cabo mediante un sistema industrial, en Jasenovac los métodos eran primitivos, caóticos y sanguinarios. Phleps argumentó que, si bien el objetivo final de los Ustase coincidía con el del Reich en términos de limpieza étnica, la forma en que lo llevaban a cabo era contraproducente y generaba desconfianza entre la población. Las diferencias entre la industrialización del genocidio nazi y el sadismo descontrolado de Jasenovac fueron motivo de preocupación para la jerarquía alemana. Mientras que el régimen de Hitler buscaba exterminar a sus enemigos de manera eficiente, con el menor costo de recursos posible, los Ustase parecían disfrutar de la violencia, prolongando el sufrimiento de sus víctimas de formas extremadamente crueles. En Auschwitz, los prisioneros eran transportados en trenes, seleccionados y enviados a las cámaras de gas en cuestión de minutos. En Jasenovac, las ejecuciones eran personales, realizadas con armas blancas y con un nivel de brutalidad que incluso los soldados alemanes encontraban difícil de procesar. Uno de los episodios más impactantes registrados por los oficiales nazis ocurrió en la llamada Noche de las Competencias, cuando los guardias del campo organizaron un concurso para ver quién podía asesinar a más prisioneros en un solo turno. Según documentos alemanes recuperados tras la guerra, el guardia Peter Brzika utilizó el Srebosheck, un guante con una cuchilla curva diseñada para degollar prisioneros, y logró asesinar a más de 1000 personas en una sola noche. Su hazaña fue celebrada por los Ustase, quienes lo premiaron con comida y alcohol, mientras los alemanes que presenciaron el evento quedaron atónitos por la escena. El embajador alemán en Zagreb, Siegfried Kasche, envió varios informes a Berlín sugiriendo que se moderaran los métodos del régimen Ustase. En una de sus comunicaciones, mencionó que los actos de extrema violencia estaban comenzando a generar un resentimiento generalizado entre la población serbia y croata, lo que podría derivar en un aumento del apoyo a la resistencia partisana. Kasche advirtió que, si bien la política de limpieza étnica estaba alineada con los intereses del Reich, permitir que los Ustase continuaran con sus métodos salvajes podría volverse en contra de Alemania. Pero los informes y cartas enviados a Berlín tuvieron poco impacto en la política del Tercer Reich. Aunque algunos oficiales alemanes se mostraban incómodos con la brutalidad de Jasenovac, Hitler y sus altos mandos consideraban que la autonomía del régimen Ustase debía respetarse. Mientras el Estado independiente de Croacia siguiera siendo un aliado funcional, las quejas sobre sus métodos no eran una prioridad. Sin embargo, la reputación del campo se convirtió en un problema dentro de la propia estructura nazi, con soldados y oficiales que regresaban de Croacia con relatos perturbadores sobre lo que habían presenciado. Algunos miembros de las SS, acostumbrados a la violencia sistemática en los campos de concentración alemanes, encontraron que Jasenovac desafiaba toda lógica.
No se trataba solo de exterminar enemigos políticos o raciales, sino de hacerlo con un sadismo que desbordaba cualquier propósito militar. Mientras que los campos nazis buscaban hacer del genocidio un proceso eficiente, en Jasenovac los asesinatos parecían responder más a una necesidad de violencia sin límites. Los intentos de algunos oficiales nazis por intervenir en la administración del campo nunca llegaron a materializarse. Con el colapso del eje en 1945, la prioridad del Tercer Reich ya no era la moderación de los métodos de sus aliados, sino la supervivencia ante el avance de los aliados y la Unión Soviética. Jasenovac continuó operando hasta los últimos días de la guerra, con sus guardias ejecutando a prisioneros hasta el último momento antes de huir. Los documentos dejados por oficiales alemanes que visitaron Jasenovac ofrecen un testimonio claro de lo que allí ocurrió. En una guerra donde el exterminio masivo se convirtió en una herramienta de Estado, el campo de concentración croata sobresalió incluso entre los genocidas más experimentados por su nivel de brutalidad. Lo que los nazis consideraban una operación fría y sistemática de eliminación, los Ustase lo convirtieron en un espectáculo de horror que aún hoy sigue siendo difícil de comprender. El escape de los condenados. El último acto de rebelión. En abril de 1945, mientras el Tercer Reich se desmoronaba y las fuerzas partisanas avanzaban implacables por Yugoslavia, el campo de concentración de Jasenovac se convirtió en un escenario de desesperación y muerte. Los guardias Ustase, conscientes de que la derrota era inminente, comenzaron a borrar las evidencias de su genocidio. Se destruyeron documentos, se incendiaron barracones y se asesinaron prisioneros en un intento de eliminar testigos. Sin embargo, entre los condenados, aún quedaba una última chispa de resistencia. Desde principios de abril, los rumores sobre la inminente evacuación del campo se extendieron entre los prisioneros. Sabían que la llegada del Ejército Rojo y de las fuerzas partisanas significaba el final del régimen Ustase, pero también comprendían que los guardias no permitirían que nadie quedara con vida para contar lo sucedido. En este clima de terror y urgencia, un grupo de prisioneros comenzó a organizar lo que sería el último acto de rebelión en Jasenovac. Una fuga desesperada. El 22 de abril, con las ejecuciones masivas en su punto más alto y las llamas devorando los archivos del campo, aproximadamente 600 prisioneros reunieron el coraje necesario para intentar lo imposible. No tenían armas, no tenían apoyo externo y sus cuerpos estaban debilitados por el hambre y la tortura. Pero tenían algo más fuerte que el miedo. La certeza de que si no lo intentaban, morirían de todos modos. La única opción era luchar. El plan era sencillo y brutal. Aprovechando la confusión causada por la destrucción del campo, los prisioneros atacarían a los guardias con herramientas improvisadas, piedras, trozos de madera y cualquier objeto que pudieran usar como arma. La barrera entre ellos y la libertad era un campo minado, varias torres de vigilancia y una alambrada fuertemente custodiada. Sabían que la mayoría no lo lograría, pero si unos pocos conseguían escapar, su testimonio podría revelar al mundo lo que había ocurrido en Jasenovac. Al amanecer, cuando los guardias comenzaron a organizar otra tanda de ejecuciones, los prisioneros atacaron. Se lanzaron en masa contra sus verdugos, desarmando a algunos y golpeando a otros con una furia alimentada por años de sufrimiento. El caos estalló en el campo. Las ametralladoras de las torres abrieron fuego indiscriminadamente, cortando el aire con ráfagas que masacraron a la mayoría de los fugitivos antes de que pudieran alcanzar la alambrada. Los cuerpos cayeron uno sobre otro, pero algunos lograron avanzar, esquivando los disparos y arrojándose sobre los cercos con las pocas fuerzas que les quedaban. De los 600 que intentaron escapar, solo unos pocos lograron cruzar la última barrera y desaparecer en los bosques cercanos. Entre ellos estaba Ilija Ivanovich, quien años después relató cómo se ocultó en los pantanos, sobreviviendo a base de raíces y agua sucia, hasta que fue encontrado por partisanos. Otro sobreviviente, Nikola Nikolic, recordaría cómo se arrastró entre los cadáveres fingiendo estar muerto hasta que cayó la noche y pudo deslizarse fuera del campo. Sus testimonios serían clave para reconstruir los últimos días de Jasenovac. Mientras los pocos sobrevivientes corrían hacia la libertad, el campo se sumía en su última fase de destrucción. Los Ustase,
Furiosos por la fuga y aterrorizados por la llegada de las tropas enemigas, intensificaron las ejecuciones. A los prisioneros que aún quedaban se les ordenó cavar enormes fosas comunes antes de ser fusilados y arrojados a ellas. Los hornos y las fosas ardían sin descanso, y las llamas que consumían los edificios podían verse desde kilómetros de distancia. Los archivos secretos hallados después de la guerra revelan que en los días siguientes a la fuga, los oficiales Ustase elaboraron informes contradictorios sobre lo sucedido. Algunos intentaron minimizar el número de fugados, mientras que otros exageraron las cifras para justificar la brutalidad de la represión posterior. Sin embargo, los testimonios de los supervivientes y las evidencias encontradas tras la liberación del campo confirmaron que la rebelión había sido real y que, aunque la mayoría pereció, algunos lograron sobrevivir para contar la historia. Cuando las tropas partisanas finalmente llegaron a Jasenovac, encontraron un paisaje de horror. Las estructuras del campo estaban en ruinas, los cuerpos de los últimos prisioneros ejecutados aún yacían en las fosas y el hedor a muerte impregnaba el aire. Lo que antes había sido un centro de exterminio se había convertido en un cementerio abierto, un testimonio mudo de la barbarie que había ocurrido allí. Las investigaciones posteriores intentaron determinar con precisión cuántos lograron escapar aquel 22 de abril. Las cifras varían, pero se estima que fueron menos de un centenar. Muchos de ellos murieron en el camino, ya fuera por heridas, hambre o ejecutados por patrullas enemigas. Solo una pequeña fracción logró llegar a territorio seguro y relatar lo que habían vivido. A pesar de que la fuga no logró salvar a la mayoría de los prisioneros, marcó un momento crucial en la historia de Jasenovac. Fue la última muestra de resistencia dentro del campo, un acto desesperado de lucha contra el olvido. Los que lograron escapar se convirtieron en testigos clave en los juicios posteriores a la guerra, y sus relatos ayudaron a construir el archivo histórico sobre los crímenes cometidos en Jasenovac. Los ecos de aquella insurrección aún resuenan en los testimonios y documentos que sobrevivieron al intento de borrar la historia. Aunque la mayoría de los que participaron en la fuga fueron asesinados, su valentía quedó registrada en los relatos de quienes lograron escapar y en los informes de los propios verdugos, quienes, incluso en su afán por eliminar toda prueba, no pudieron borrar del todo las huellas de la resistencia. El silencio de la posguerra. Jasenovac en el olvido histórico. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, los horrores de los campos de exterminio nazis se convirtieron en el foco de los juicios de Nuremberg y de la memoria colectiva internacional. Auschwitz, Treblinka y otros centros de exterminio fueron ampliamente documentados y estudiados. Sin embargo, Jasenovac, el mayor campo de concentración del régimen Ustase en Croacia, quedó en un segundo plano, atrapado en las complejidades políticas de la Yugoslavia comunista, de Josip Broz Tito, y en las tensiones étnicas que seguirían marcando la región. Tras la liberación del campo en 1945, las autoridades yugoslavas emprendieron juicios contra algunos de los responsables del genocidio. Vjekoslav Luburić, uno de los principales comandantes del campo, logró escapar a España, donde vivió bajo identidad falsa hasta que fue asesinado en 1969. Dinko Sakic, otro de los líderes de Jasenovac, también huyó, refugiándose en Argentina, donde vivió impune hasta que fue extraditado y condenado en 1999. Sin embargo, muchos de los criminales de guerra Ustase nunca enfrentaron la justicia, y los testimonios de los supervivientes quedaron relegados en los archivos oficiales. La Yugoslavia de Tito adoptó una política de reconciliación forzada, minimizando las divisiones étnicas en favor de una identidad yugoslava unificada. En este contexto, la narrativa oficial sobre Jasenovac se diluyó en un discurso más amplio sobre los crímenes del fascismo, sin un énfasis particular en el sufrimiento de los serbios, judíos, gitanos y opositores políticos que fueron sus principales víctimas. Durante décadas, el régimen comunista prefirió no avivar las tensiones entre croatas y serbios, evitando una atención mediática excesiva sobre los crímenes de los Ustase. Los archivos secretos desclasificados en las últimas décadas revelan que, si bien las autoridades yugoslavas llevaron a cabo investigaciones sobre Jasenovac, gran parte de la documentación quedó almacenada sin ser divulgada. Un informe del Comité de Crímenes de Guerra de Yugoslavia
fechado en 1946, estimaba que el número de víctimas en Jasenovac superaba las 700.000, una cifra que generó controversia en los años siguientes debido a la falta de evidencia verificable. El debate sobre la cantidad exacta de muertos se convirtió en un tema politizado, utilizado tanto para exagerar como para minimizar la magnitud del genocidio. Durante la Guerra Fría, el Holocausto y los crímenes nazis fueron ampliamente investigados y documentados por las potencias occidentales y soviéticas, pero los crímenes cometidos en los Balcanes recibieron menos atención. Los procesos judiciales contra los nazis se convirtieron en un referente histórico y mediático, mientras que los crímenes de Jasenovac permanecieron en el trasfondo, conocidos sobre todo en la región, pero sin la misma resonancia internacional. Fue solo tras la disolución de Yugoslavia en la década de 1990 que Jasenovac volvió a ocupar un lugar en el debate público. Durante la Guerra de los Balcanes, el campo se convirtió en un símbolo utilizado por distintos bandos para justificar sus narrativas nacionales. Mientras algunos sectores en Serbia lo utilizaron como prueba del genocidio sufrido por su pueblo, en Croacia se produjeron intentos de minimizar o negar la magnitud de los crímenes cometidos allí. En la actualidad, el negacionismo y la manipulación de la memoria de Jasenovac continúan generando controversia. Diversos grupos ultranacionalistas han intentado relativizar los hechos, mientras que historiadores y organismos internacionales han trabajado para preservar la verdad histórica. Los documentos desclasificados, los testimonios de los sobrevivientes y la investigación forense han permitido reconstruir con mayor precisión lo ocurrido, aunque las cifras exactas siguen siendo motivo de debate. El memorial de Jasenovac, construido en el sitio del antiguo campo, se ha convertido en un punto de memoria, aunque su reconocimiento internacional sigue siendo menor en comparación con otros sitios del Holocausto. A pesar de los esfuerzos por rescatar la historia de Jasenovac, el silencio que lo envolvió durante la posguerra dejó una marca que aún persiste en el conocimiento colectivo sobre los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Justicia tardía, los juicios y la responsabilidad de los criminales de Jasenovac. Tras el colapso del Estado independiente de Croacia en 1945, los principales líderes Ustaše huyeron en distintas direcciones. Algunos lograron escapar a Sudamérica con la ayuda de redes clandestinas, mientras que otros fueron capturados y juzgados en Yugoslavia. Sin embargo, la justicia fue irregular, y muchos de los responsables de Jasenovac nunca enfrentaron un castigo proporcional a sus crímenes. En los juicios organizados por el gobierno yugoslavo, se condenó a varios oficiales de Jasenovac. Ljubo Miloš, comandante del campo, fue capturado y ejecutado en 1948. Miroslav Filipović, sacerdote franciscano que participó activamente en asesinatos masivos, también fue ahorcado. Pero el destino de otros fue muy diferente. Vjekoslav Luburić, uno de los máximos responsables, logró huir a España, donde vivió bajo identidad falsa hasta que fue asesinado en 1969. Dinko Sakić escapó a Argentina y, pese a vivir abiertamente en ese país, no fue extraditado hasta 1998, cuando finalmente fue condenado a 20 años de prisión. Los archivos de inteligencia desclasificados revelan que algunos criminales Ustaše fueron reclutados por potencias occidentales en el marco de la Guerra Fría. La documentación sugiere que exmiembros del régimen croata colaboraron con servicios de inteligencia como la CIA y el MI6, lo que les permitió evadir la justicia. A pesar de los esfuerzos por procesar a los responsables, muchos de los guardias y funcionarios de Jasenovac se reintegraron a la sociedad sin consecuencias, un hecho que sigue generando controversia en la actualidad. Las lecciones de Jasenovac, reflexión sobre la maldad humana, cierre. A diferencia de Auschwitz y Treblinka, Jasenovac no tuvo una presencia tan prominente en la historiografía del Holocausto. Durante la posguerra, el campo quedó atrapado en la narrativa yugoslava, diluido en un discurso general sobre los crímenes fascistas. El acceso restringido a los archivos y la falta de interés internacional contribuyeron a su relativa invisibilidad en la memoria colectiva. Los documentos y testimonios recopilados
muestran que el sadismo en Jasenovac no fue un simple reflejo de las atrocidades nazis, sino una manifestación de una brutalidad sin límites. A diferencia del exterminio industrializado de los nazis, en Jasenovac predominaban los asesinatos manuales, cometidos con cuchillos, martillos y sierras. El reconocimiento de Jasenovac como uno de los peores campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial es esencial para comprender la magnitud de la violencia desatada por el fanatismo ideológico. La documentación y los relatos de los pocos sobrevivientes que lograron escapar son el único testimonio directo de un horror que, durante décadas, permaneció en las sombras de la historia. Jasenovac fue un infierno creado por el hombre, un lugar donde la brutalidad superó incluso los estándares de crueldad impuestos por los nazis. Los responsables de este genocidio no siempre enfrentaron la justicia, y la memoria del campo fue silenciada durante años, relegada a un segundo plano en comparación con otros campos de concentración. Los documentos, testimonios y archivos secretos que han salido a la luz en las últimas décadas han permitido reconstruir los hechos y dar voz a las víctimas. Sin embargo, aún persisten intentos de negar o minimizar lo ocurrido, lo que hace indispensable mantener viva la historia de Jasenovac. La lección que deja este campo es clara: cuando el odio y el fanatismo no tienen límites, la barbarie puede alcanzar niveles inimaginables.